Imagínate esto. Un gobernador desvía cientos de millones de pesos del DIF a través de una empresa fachada. Parte del dinero acaba en el despacho que comparte con su papá. Unos días después, ese mismo gobernador, y sí, estoy hablando del autollamado incorruptible, ofrece rifar una Cybertruck en redes sociales a cambio de votos. No esconde su compra de votos, su menosprecio a nuestro derecho a elegir a nuestros líderes. No, lo convierte en contenido viral. Y no está solo. Tenemos a los hermanos del presidente de la austeridad franciscana recibiendo sobres con millones de pesos en efectivo. Su hijo viviendo en una casa de millones de dólares en Houston, propiedad de un contratista de Pemex. Ministros que usan relojes de $500,000 de pesos mientras hablan de austeridad republicana. Y un líder de la oposición que ha hecho carrera en política con una casa de 300 millones de pesos. Pero lo más preocupante no es que esto ocurra, es que no cuesta, ni política, electoral, social o legalmente. Hola, yo soy Ana Paula Cantú. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sobremesa. Yo soy Sara Cantú. Y está aquí con nosotros. Voy a dejar que se presente él mismo, pero Luis Ávila, quien hace una labor súper importante para las personas que buscamos vivir en una sociedad con justicia, para las personas que buscamos vivir en una república democrática. Gracias por acompañarnos, Luis. Preséntate como te presentarías, no sé, con amigos que les interesa tu tema. Muchas gracias por recibirme, por invitarme a esta plática. Soy Luis Ávila, dirijo una organización que se llama Cómo Vamos Nuevo León y que lo que hacemos se puede resumir hasta en un hashtag, más política con datos. Nos interesa que tanto en la discusión pública como en la toma de decisiones del gobierno, como en nuestra formación ciudadana, la evidencia, los datos, la información sea lo que guíe nuestros juicios, nuestras conductas, nuestro quehacer como ciudadanía, más que en lo personal. Y a partir de eso, pues intentamos generar la mayor cantidad de datos y de discusiones posibles. Básicamente ustedes... Una ciudadanía participativa. Sí, y ayudan a transparentar los hechos que están sucediendo en nuestro gobierno. Totalmente. Basamos, digamos, esa premisa en generar datos, información pública, evaluar a los gobiernos, es decir, qué tanto los datos nos dicen sobre si están o no cumpliendo con aquello a lo que están comprometidas y comprometidos a hacer cuando llegan a su función, pero hacerlo bajo la óptica de la información, es decir, que los adjetivos sean en función de los datos y solemos en el debate público al revés, o sea, nos ganan los juicios para bien o para mal, sin contar con la información suficiente para hacerlos, y este es un esfuerzo porque redireccionemos nuestra energía en primero tener la información y ahí sí debatir. Porque información es poder. Una ciudadanía informada puede tomar mejores decisiones. En teoría, justo tengo dos preguntas, bueno, muchas, pero quiero empezar con dos. Una es, en tu experiencia con los datos, ¿existe una correlación con los datos, los resultados, los hechos y la toma de decisiones del electorado? Y la segunda, que está algo relacionada, pero parece que no, ¿cómo se sienten los políticos, los gobernantes? Y digo los dos porque hay políticos a veces que no gobiernan y entonces su sentir puede cambiar con ser evaluados. Mira, dos grandes avenidas para Te sientes discutir. orgullosa por haber hecho una muy buena pregunta, ¿verdad? Sí, se está dando palmaditas en la espalda. En realidad, mira, empezaré por la segunda, porque creo que nos permite un contexto amplio de la primera. A ninguna figura pública, incluso en los tiempos que vivimos, donde muchas personas que nos escuchan, ustedes mismas tal vez, perciben que el cinismo reina y que parece que nada vale, pero realmente a nadie le gusta ser exhibida o exhibido como incompetente, corrupto, incumplido, desleal. Entonces creo que eso siempre ha tenido un peso
y que estamos en un proceso encontrando la forma en la que pese más, ¿verdad? Pero definitivamente siempre hay una resistencia y un interés porque la calificación que me den, y calificación nosotros hacemos literalmente calificaciones, pero todos calificamos de alguna manera al emitir un juicio y decir, este político es corrupto o este político es un incompetente, o lo que ustedes han escuchado, ¿qué onda con tu gobernador? ¿Qué onda con tu alcalde? ¿Por qué dijo esto? ¿Qué le pasa? Estamos calificando todo el tiempo. Entonces sí, creo que si hay un incentivo, y esa es la buena noticia, ahorita me voy a ir con la segunda pregunta, que no es tan alentadora. La buena noticia es que un político calificado sí le importa, y mientras más seria y contundente y más voces detrás de una calificación tenga peso, pues más le va a importar. Porque justamente en lo que pasan muchos tiempo y energía es en contrarrestar, no en cambiar la calificación, e insisto, calificación me refiero en un sentido amplio, de lo que dice el electorado. Hacen un esfuerzo porque haya una campaña para contrarrestar los efectos de esa calificación. Entonces, bueno, les importa. Desafortunadamente no usan la energía ¿Pero en la muchos niegan? casos. Yo creo que lo que estamos viendo muchas veces la niegan, pero creo que si se fijan, lo que vemos mucho es el arte de la distracción. No necesariamente la niegan, simplemente cambian el tema. Sí, o sea, Ponen el foco en otro lado, ¿verdad? Si yo en el colegio me fue mal con el examen, en vez de tratar de estudiar más a la siguiente, es como si voy y les digo a mis papás, bueno, pero ¿qué tal me está yendo en deportes? Y no saben lo mal que le fue a mi hermana. O sea, como en vez de... Sí, como él roba más en vez de tratar de mejorar mi calificación, trato... A mi hermana le fue peor, ¿no? Los otros robaban más. Sí, o de cambiar la retórica. Cambias el foco, justamente, y ese es un buen ejemplo, traducido, por ejemplo, a los problemas que vive Nuevo León, por poner un ejemplo, pero lo hemos visto en el discurso público del país y de los estados. Hay un problema en movilidad. Bueno, pero antes había un problema. El arte del político es cambiar el foco de lo que le estás evidenciando. Yo te puedo dar un ejemplo muy bueno de eso, creo. Segalmex. El caso de corrupción insignia del sexenio de AMLO. O sea, fue incluso más, fueron 15 mil millones de pesos. Fue incluso más grande que la estafa maestra de Peña Nieto. ¿Ok? Entonces, cuando sale este caso, ¿qué pasa con Ignacio Valle? Ignacio Valle, el titular de Segalmex, era gente muy cercana al expresidente López Obrador. Y Segalmex, hay que recordar que fue algo que creó López Obrador. Entonces Nada más fue... explicar rápido qué es Segalmex. O sea, bueno, X. Segalmex fue creado por AMLO y era gente de AMLO. Entonces, cuando explota este caso, ¿qué hace Andrés Manuel López Obrador? A Ignacio Valle dice que es gente buena y que fue engañado por priistas mañosos que robaban mucho. O sea, no fue culpa de AMLO y no fue culpa de Ignacio Valle, fue culpa de los priistas, que no tenían absolutamente nada que ver con eso. Y lejos de castigarlo, lo premió con otro puesto en su gobierno. Entonces, no sé, es que a mí ese caso me pareció muy fuerte. Que tienes toda la evidencia, está comprobado, lo admitió, pero fue culpa de los priistas. Bueno, también hoy en día critican Infonavit, o sea, de cómo se manejó Infonavit con Peña Nieto, cuando quien manejaba Infonavit con Peña Nieto ahora es parte de su partido. Ellos le dieron la bienvenida a Murat. Ahora, ¿puedo hacerle quiero hacerle una pregunta a Luis de eso? Porque justo a raíz de esto me surge la duda. Ustedes se dedican justamente a recabar toda esta información para darle esa herramienta a la ciudadanía, ¿no? A mí a veces me pasa un poco con todo esto, pienso como en el arte, ¿no? Que dicen que en el arte han escuchado la frase art is in the eye of the beholder. O sea, tú lo puedes ver bonito, tú lo puedes ver feo, o sea, depende de la persona, de su perspectiva. La información son datos duros, comprobables. pues, Pero incluso eso, pero es justo es mi duda. O sea, la gente lo puede interpretar, incluso los datos, como ellos quieran. O sea, pueden decir, no, es que ves, esto evidencia la corrupción que hubo en el sexenio de AMLO, y hay quien dice, es que no, fue culpa de los priistas. Entonces, tú le puedes dar la misma información a la gente, pero no todo el mundo la recibe de la misma forma. Es un gran tema porque implica, y creo que es parte de lo que intentamos hacer,
dos esfuerzos importantes. Porque además son los retos, son los retos de las democracias contemporáneas. Es decir, no es un reto exclusivo de México, mucho menos de Nuevo León, pero tiene que ver, por un lado, el foco de nuestra atención, que se ha dispersado. Entonces, de ahí se aprovechan los políticos. Tú ponías un par de ejemplos. Una cosa no quita la otra, ¿no? Es decir, oye, en el gobierno anterior se hicieron corruptelas, es verdad, pero el foco de lo que yo te estoy diciendo es esta. Y lo que yo quisiera saber es qué va a pasar para sancionar y resolver. Entonces, los datos te deberían ayudar a mantener el foco. Ya si mantenemos el foco, hay un avance. No es suficiente, y ahora voy a la segunda parte, pero sin duda creo que perdemos cuando nos desenfocamos y cuando el debate se convierte en varios debates y entonces ya lo original es lo de menos y lo vemos replicado en varios ejemplos en Nuevo León, en México, en Estados Unidos, en las guerras. Lo otro tiene que ver con el debate es bueno. Si el debate es basado en datos, es un avance porque entonces ya marca el terreno de juego. Entonces, digamos, si el terreno de juego está marcado y si estamos discutiendo, por ejemplo, en Nuevo León, un dato en el que hemos empujado que sea la discusión del gobierno, los tiempos de traslado para el usuario de camión han aumentado 70% en los últimos 6 años. Wow. Ese es el dato. Al inicio se negaba ese dato, ¿no? Y ahora al menos es una discusión en torno al dato. Claro, unos lo interpretan y dicen, no, es que esa no es mi bronca. Digo, hemos escuchado, esa no es mi bronca. Hemos escuchado que al regio le gusta andar en carro. Al regio le gusta andar en carro, somos tejanos de espíritu, ¿no? Pero al menos vas cercando, ya estamos hablando de ese dato. Entonces, es insuficiente, coincido contigo, pero si empezamos a enmarcar ahí la discusión y no perder foco, cada vez se le exige más al gobierno dar mejores respuestas, porque ya no se puede salir por la tangente, ya no puedes conocer el dato. Sí puede hablar de otros temas, pero como quiera tiene que dar respuesta a este. Entonces, es un reto, yo diría, de las democracias contemporáneas, ¿no? A ver, tengo muchos pensamientos, empezando por qué grave, porque hay una correlación muy fuerte entre calidad de vida y el tiempo que pasamos en el transporte, y aparte 60% más, y no es como que van sentados con aire acondicionado los neoleoneses, ¿no? Y estás hablando de Nuevo León, donde pues teóricamente hay más recursos, ya que se usen bien, esa es otra historia. Pero quiero regresar a eso, o sea, estamos viendo, teníamos la teoría, bueno, yo y gente mucho más inteligente que yo, los académicos, que con el acceso a la información y esta transparencia íbamos a tomar mejores decisiones. Pero lo que yo estoy viendo es una de dos, o sea, o no estamos viendo bien la información o genuinamente no nos importa. Y yo quizás estoy en un momento como decepcionada con la humanidad, pero me estoy inclinando más a no nos importa. O sea, voy a poner un caso que qué triste que lo voy a decir, pero digamos, entre comillas, no grave, que a mí sí se me hace muy grave, pero hay influencers políticos que están ahorita de moda como que como performance politics, diciéndonos, o sea, y aquí es donde les de los datos, ¿no? Enseñándonos su vida, dónde viven, nos enseñan 30 fotos y videos diarios. Y la gente aspira a tener su vida. Pero luego nos dicen que se van a lanzar de candidato para otro municipio. Y entonces, pero tú no vives ahí. No, sí, miren mi INE. A ver, o sea, no, ya ni siquiera son los periódicos que te tienen que comprobar de que no, mira, tú vives acá. No, tú me los estabas enseñando. Claramente estás falsificando documentos. Claramente le estás mintiendo a las autoridades. Claramente te estás burlando de un proceso que tiene una razón de ser. Y como quiera tiene millones de votos. Entonces, no nos importa. Yo me voy. Porque hoy en día ya no nos importa. O sea, no sé cómo ven ustedes, regresando a esa pregunta, como, o sea, se me hace muy importante girar alrededor del dato, y algo que me preocupa
que ha usado mucho los populistas es los otros datos. Si algo ha hecho la cuarta transformación para el oficialismo, para amarrarse el poder, pues... Son otros datos y también, yo no sé si es algo que les haya sucedido a ustedes, pero descalificar la fuente. No, nos quitaron al INAI, le quitaron fondeo, básicamente desaparecieron Coneval se llama, ¿no? El Coneval. Ajá, el Coneval. Entonces, digo, por eso se me hace muy importante la labor que ustedes, pero ¿cómo logramos que el dato se convierta en acción y transparencia? Pero, y también quisiera ahondar un poco más en esa pregunta porque yo algo que he visto mucho también es, si no puedes descalificar o desacreditar la información, porque una vez más son datos comprobables, entonces te vas a la fuente. Yo lo he visto, por ejemplo, con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con ciertos periodistas que exhiben casos de corrupción del gobierno, y entonces, como no se puede negar que sí, la famosa Casa Gris, conflictos de interés en la construcción del Tren Maya y corrupción, entonces descalifican a la fuente. ¿Han pasado por algo similar ustedes? Sí. pero yéndome para llegar ahí a esa que efectivamente con esa pregunta empezaste, Pau. Lo que estamos platicando de que los políticos, de generar datos para no perder el foco y no dar cada vez menos margen, es un proceso iterativo. Nosotros lo vemos incluso como es parte de una formación de una democrática todavía incipiente, como es la mexicana, aunque llevamos 3 décadas con elecciones, pero la democracia es mucho más que eso. Pero desde el punto de vista del ciudadano, de la ciudadanía, vaya, ¿por qué hay esta disonancia cognitiva, no? Que creo que es lo que vemos en muchos temas. Oye, ¿por qué? Les voy a poner el ejemplo del tema de Nuevo León. De acuerdo con la encuesta, nosotros hacemos una encuesta de percepción, 5,000 hogares, es de las más completas que hay a nivel subnacional en México. En el último año, la percepción de corrupción en Nuevo León como estado, digamos, oye, el fenómeno en el estado de Nuevo León aumentó 7 puntos porcentuales, llegando a un 75-76% de personas que cree que ocurre frecuentemente. Es decir, 8 de cada 10 habitantes del estado piensa que la corrupción es frecuente en el estado. Pero cuando le preguntas sobre la honestidad de los diferentes políticos, el gobernador, los alcaldes, hay un gap entre el fenómeno de corrupción y la honestidad de los políticos. Un gap así. ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué? Porque hay esta disonancia. Y por poner el ejemplo de corrupción, ocurre les voy a poner otro. Vemos en la misma encuesta, cada vez cómo va el tema de movilidad, cada vez peor. De hecho, 76% identifica como un gran problema movilidad y temas asociados a la movilidad. Y a la vez le preguntas si cree que Nuevo León está mejor que hace 3 años. La mitad dice que sí. O sea, hay un gap como de 20-25% de la población que te dice, en el tema más importante para mí vamos peor, pero el Estado y el gobierno actual va mejor. Entonces, ¿a qué se deben esas diferentes disonancias cognitivas? Pues mira, hay muchas razones. Creo que una es que no hemos, y esta la verdad no creo que haya un solo responsable, pero no logramos, o sea, tiene que ver con los medios de comunicación, con el debate público, con los políticos mismos, incluso con el rol de la academia o organizaciones como Cómo Vamos, que intentan formar de alguna manera la percepción ciudadana, pero no hemos logrado vincular la causa de muchos de nuestros problemas. Es decir, la asociamos a otra cosa. Haz de cuenta que no hay una relación entre la violencia que estamos viviendo en nuestras calles y el tema de corrupción y de debilidad del Estado de Derecho. No hay. Y te digo, creo que es un debate y por qué no hay, y eso
genera que para los políticos sea muy rentable. Porque yo puedo echarle la culpa al pasado, porque mis acciones tienen menos peso, porque hay fuerzas internacionales del pasado. Y entonces ahí se genera este Pero problema. y ahí no aplica el refrán latinoamericano de roba pero hace. O sea, porque mucha gente puede decir, sí, hay corrupción, pero por lo menos este gobernante hace las cosas. No, pero es que tampoco, porque ve los resultados, o sea, en movilidad, y eso es Nuevo León, pero es Nuevo León malamente. O quizá la gente está más dispuesta a sacrificar, no sé, movilidad por un tema de seguridad. O sea, darle las prioridades, te estoy preguntando. Pero es que en seguridad tampoco vamos mejor. O sea, yo me encantaría que agarren la pregunta de, ¿y entonces de quién es culpa? O sea, ahorita estabas diciendo y se me vino una idea como las redes sociales son el opio de las masas. Pero bueno, no, porque también ahí están ustedes exhibiendo, o sea, los datos, los hechos. No, o sea, sí me causa un tipo de conflicto, que entonces, ¿quién crees que es el responsable? Porque hablando una vez con una persona de España que vivía en México, me decía, bueno, en España también hay corrupción. Esto es hace 10 años, ¿verdad? Ahorita en España también están metidos con muchísima corrupción. Me decía, pero el tema de la corrupción en España o en Europa es que al final la gran mayoría de los bienes sí bajan, sí permean. En México sí se estanca, o sea, arriba. Yo me entró de repente en el insomnio como una frustración que vi que muchas personas que conozco siguen y le pican like a políticos que son corruptos y figuras públicas que son corruptos y que ellos mismos me las han criticado. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué les... Pero regreso a la prioridad de las personas, Pau, porque cuando fue la campaña de Peña Nieto, decían, había pancartas de mujeres, Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón. O sea, la razón por la que votaban por él era porque estaba guapo. Entonces también puedes tener a gobernadores que son corruptos, pero tienen una vida maravillosa, llueve y es gracias a la hija. O sea, mi punto es, a la gente tal vez percibe... No, porque otra vez. Entonces le digo yo, enfrento a una persona y le digo, si tú me has dicho que no puede ser el descaro, que no puede ser todo lo que se roban, que no solo roban, aparte hacen abuso de poder y demás, ¿por qué le estás picando like a esta persona? Y dice, bueno, nada más le pico like a las cosas que hace apoyando a los niños. Y yo, bueno, es que apoyar a los niños sería que en vez de estarte construyendo mansiones o carros millonarios, tengas bien las escuelas, tengas bien las maternidades, sus mamás no pasen 2 horas de ida y 2 horas de regreso en el camión para que puedan estar con ellos. No quiero quitar mérito a ayudar a un solo niño, es algo bueno. Pero cuando es una pantalla de humo para todos los que estás dejando atrás, lo que pasa es que uno se siente directo y el otro se siente indirecto. Pero yo o sea, el tema de la educación me mueve mucho. Las escuelas en México están en unas condiciones que no pueden aprender ahí los niños. Sobre todo en épocas de calor o de frío, o sea, no tienen lugares suficientes, no tienen dónde escribir, no tienen para ventanas, no tienen iluminación. No, o sea, Pero estamos regresando a mi punto. Es la época de las redes sociales de los politi-influencers. Entonces, eso influye. Creo que pasan las dos cosas. Es decir, porque es más, creo que potencian nuestra percepción. Por un lado, eso que describes, que es muy común. O sea, es decir, valoramos el político que vemos tapando un bache o el aspirante a político eterno tapando baches en las calles. En Monterrey hay más de uno. Cuando el resolver el problema del mal estado de las calles y avenidas pasa por una situación que no está atendida, que se sigue fomentando, donde hay una enorme corrupción y opacidad. Claro, es que dicen, es que no hay dinero. No, hay dinero, es que no está donde debería estar. Entonces, ese tipo de cosas nos alejan de la causa raíz. Me refiero aquí como sociedad, y nuestra capacidad de exigencia se ve limitada. Eso sí, eso es lo que decíamos al inicio. La distracción es enorme. También creo que pasa que relativizamos mucho el tema de la corrupción. Y como bien decías, lo tenemos normalizado en México para que no tenga tanta importancia relativa, lo cual es terrible. Y estamos, cosas que
si despertáramos o si las viéramos en otros contextos sería inconcebible que pasaran. Aquí un poco lo asumimos como un costo, ¿no? Ujú. Es decir, el decir que roben pero que hagan es como asumir que me golpeen o que me maltraten mientras yo pueda estar establemente. Suena durísimo, pero estamos diciendo eso en ¿Y materia no de te recursos parece? públicos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y no te parece que hay un tema ahí partidista de ideología también? Porque es como decir, ay, sí, mi viejo es un gruñón, pero es mi gruñón. Ay, sí, es un corrupto, pero es mi corrupto. Porque, ¿qué pasa? O sea, luego ves ejemplos, por ejemplo, en el Estado de México, Huixquilucan, que es el municipio más rico del Estado Ujú, de México. Y tienes al matrimonio estelar de Enrique Vargas ujú. con Romina Contreras, que estuvieron gobernando, alternaban, ¿no? Sí. O sea, una Evita y Perón así de 2016 a 2024. Hubo muchísima corrupción durante el tiempo que ellos gobernaron Huixquilucan. O sea, son dueños de medio Bosque Real. Y la gente lo sabe. Y de hecho, la Auditoría Superior de la Federación detectó que hubo pagos de más de 80 millones de pesos a empresas fachada de una red de factureras identificadas por el SAT. Todo esto se sabe. Pero ¿qué pasa? Huixquilucan es un municipio con un poder adquisitivo muy alto que siempre suele votar por el PAN y no quieren que llegue Morena. Entonces dicen, uy, pues sí son corruptos, pero ay, si significa que va a llegar Morena, sigo votando por ellos. Entonces también tienes ahí la parte de ideología y sucede para el otro lado, o sea, Totalmente. también, ¿no? Pero hay un tema de ideología y partido que está dispuesta a aceptar la corrupción con tal de que no llegue el otro. Mira, ese es un tema adicional nuevo en México relativamente, Ujú. donde la polarización, cuando hablamos de polarización, de hecho, echo de menos que en el debate público se hable bien de polarización, porque la polarización en México, que es una polarización entre las élites, digamos, o sea, es decir, eh, en Morena y la oposición en dos polos opuestos, obliga o te lleva, no obliga, pero te lleva como electorado, como participante, a admitir muchas eh, cosas en tu lado, entre comillas, que no tendrías por qué admitir, pero como ves al otro tan malo y tan distante a ti, cada uno va admitiendo una podredumbre que va creciendo. Entonces sí, lo que quiero describir un poco es, estamos en un entorno que favorece que se relativice la corrupción, que nos distraigamos tremendamente y si le sumas la polarización, donde lo importante no es ser bueno, lo importante es ser un poco menos peor que el de enfrente. Y en Que, ese cóctel pues está muy tremendo lograr acciones en la materia, que ¿verdad? así es como llega Yunes al Senado, ¿no? O sea, el PAN, que se indignaron con su cambio de voto, tú candidataste a alguien ¿Sabías? que estaba muy fácil de cooptar, de comprar, porque pues su libertad, si hubiera justicia, su libertad está en juego. Y claro, y luego tienes por el otro lado, a ver, Yunes, toda la familia Yunes, muy corruptos, mucha cola que le pisen y tanta cola que le pisen que es muy fácil controlar. Entre más larga la cola, más lo puedes mover, ¿no? Y por el otro lado tienes a Morena que dice, ya se acabó la corrupción, ahora sí, ya se acabó. Pero ¿qué pasa? No es que, y cero tolerancia a la corrupción, pero hay tolerancia cuando pueden usar esa corrupción para sus propios propósitos. No, hay tolerancia en todo, porque hay, o sea, claro, toleran la. Claro, Yunes desapareció la orden Sí. de aprehensión en su contra No. después de que le dio el voto Y decisivo los para la gobernadores de reforma judicial. oposición también así los controlan, pero también hay tolerancia para toda la corrupción interna, o sea, no es. No, de acuerdo, Pau, pero esto es un tema recurrente. O sea, lo vemos desde el ministro Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia. Había una investigación en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera. El presidente o el expresidente utilizó esa investigación porque él quería ese lugar en la Suprema Corte para nombrar a un ministro afín. Entonces, le dan el ultimátum de, oye, ahí está esta investigación, tú sabrás qué hacer. Renuncia y después de que renuncia, desaparece la investigación. Ahora, sí creo que, o sea, eso que dijiste, ¿qué cambió? Es para mí, ¿qué cambió? Porque dijiste, esto es de 10 años para acá. Se nos resbala más los datos recientemente. O sea, para mí ejemplos es, no me acuerdo cómo se llamaba este subsecretario que tuvo que renunciar por usar el helicóptero, David, no me acuerdo qué, y cuando lo usa
Monreal. Monreal. Ay, y lo voy a seguir. Y acá renunció, ¿verdad? Lo voy a seguir usando. Con la Casa Blanca salió, que aparte ahí sí, pues quieras o no, la señora pues trabajaba y tenía carrera y demás, pero claramente había un mega conflicto de interés y salió a dar la cara y entonces que ya no iban a vivir ahí y demás. Y con la Casa Gris, donde vive en una casa de millones también en Estados Unidos, donde vivía el hijo del presidente que trabajaba para el partido, o sea, que no es como que tenía, y para el partido que exige austeridad, no hay consecuencias. O sea, Y de hecho lo vemos justamente, tenemos dos casos idénticos, prácticamente tenemos al exgobernador de Guanajuato envuelto en un escándalo ahorita porque su familia está viviendo en una casa en Houston que vale millones, que es propiedad de un ejecutivo de una empresa que es contratista del estado de Guanajuato que le dio servicios de seguridad, y tenemos por el otro lado el caso del hijo del expresidente, misma situación, una casa millonaria en Houston, propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, contratista de Pemex. Y al que le aumentaron los contratos. Y la presidenta salió a decir en la mañanera que el ex gobernador de Guanajuato tiene que aclarar de dónde viene el dinero y por qué está viviendo en la casa de un contratista, pero no se exigió lo mismo con el hijo del expresidente. De hecho, dijeron que eran calumnias y persecución, etcétera. Entonces, dos casos idénticos prácticamente, dos respuestas muy diferentes. Pues en su opinión, yo quiero que siga, como pusimos un post, ¿verdad? Yo no quiero otros datos, yo quiero los del INAI, yo no quiero otros datos, yo quiero lo de cómo vamos Nuevo León. No sé, ahorita entramos si existen otros estados, nos escuchan de diferentes estados o incluso países. No sé si haya respuesta, pero ¿cómo convertimos esos hechos en conciencia democrática y en voto? Yo creo que va muy de la mano con lo que decías al principio. Sí siento que hay un poco de apatía y, como dijiste al inicio, no hay castigo legal, no hay castigo electoral y es que no hay castigo social. Y ahí tenemos que empezar porque en la misma mesa donde debatimos todos estos temas, es la misma mesa donde comparamos notas de si fuiste a la fiesta de 40 del político corrupto, en fin, o sea, es que empezamos por ahí. Yo creo que parte de ustedes que han hecho un buen testimonial de diferentes actos de corrupción, es muy interesante lo que han puesto sobre la mesa. Diferentes partidos. Han mencionado casos sin proponérselo, porque son de los que se acuerdan recientemente. Pero fíjense, diferentes partidos, diferentes momentos. El de Guanajuato es el de ayer. Pero ustedes hacían referencia, por ejemplo, a Yunes. Yunes no hay que olvidar que aunque se referían obviamente a la votación de la reforma del Poder Judicial, Felipe Calderón invitó a Yunes, papá, cuando era un priista totalmente desacreditado, pero porque creía que el PAN iba a recuperar, como efectivamente pasó Veracruz. Es decir, otro presidente, otro contexto, mismo pecado. Creo que lo que ha pasado es, en parte, la descentralización del poder producto del quiebre del régimen priista en el 97. Lo que ha permitido son multiplicar los cotos de donde pueden ocurrir ciertos espacios de corrupción, porque ya no le rinden cuentas a un presidente. Por eso pasamos de discutir, y además también la liberalización de los medios de comunicación. Entonces, por un lado, impacta nuestra percepción de que el fenómeno es más común. Probablemente en parte sea más común porque ocurre en diferentes lados. Ya nadie llama cuentas al gobernador de Guanajuato. En otras épocas sí. Claro. Y vemos alcaldes, gobernadores, secretarios, o sea, partidos van, partidos vienen, el problema es el mismo. Se ha descentralizado esa parte del poder y por lo tanto pues tienen el poder de hacer sus propias corruptelas. No hay, digamos, una cuota al Ejecutivo. Y por otro lado se ha liberalizado lo de los medios de comunicación. ¿Qué creo que también ha pasado? Y lo mencionaba Sara antes en el sentido de qué pasa con la desacreditación de las fuentes. Tenemos una paradoja. Tenemos saturación de información, pero la información buena es cada vez más escasa. Porque como cada vez todo es información, o puede ser información, por ejemplo, a mí me pareció terrible que entre... Twitter se convirtió con la llegada de Musk en un mecanismo de propaganda conservadora.
y cambió la orientación. Pero en parte el quitar las verificaciones, con este afán de que todos somos iguales, es decir, un buen mensaje detrás. Pero lo que realmente te quitó es la credibilidad de la fuente que antes tenía. Entonces antes tú veías a una fuente y decías, no sé quién es, pero pues si está verificado como una institución, pues seguramente me está dando información útil. Ahora ya no. Ahora ya mucha confusión, oye, esto lo dijo, y luego a cuántos periodistas no hemos visto cayendo en cuentas parodias como si lo hubiera dicho la persona, porque pues ya no está con ese filtro. Entonces creo que el reto en esta sobresaturación de la información, más allá del reto de qué nos va a hacer que la corrupción se nos haga importante, es cómo podemos mantener el foco en fuentes adecuadas que nos provean de buena información, más allá de las descalificaciones desde el poder, porque esas van a existir toda la vida. Oye, mexicanos contra la corrupción no nos gusta. Oye, ¿cómo vamos? No hacen bien su trabajo, etcétera. Pero cómo como ciudadanía podemos, a partir de fuentes donde haya un razonable confianza, podamos hacer la exigencia de una manera en la que derive en que empiecen a cambiar la conducta de temas como este. Porque si no, parece que nada, se convierte en una desmotivación, en un cinismo donde decimos, no, ¿y ahora qué? ¿Ahora a quién le descubrieron? ¿No? O sea, como si fuera la norma y como si no tuvieran que estar vetados de la vida pública quienes mueven un peso del presupuesto fuera de ese. Claro. Es que eso que dijiste ahorita, que yo siento que esa es un poco la apuesta hoy en día de los gobernadores, y se repite en casi todos los estados, y de los presidentes, más en los gobernadores, donde tú enriquécete ahorita con el dinero del pueblo, con el dinero de los niños, de los enfermos y todo, nada más asegúrate que el que siga sea peor. Y entonces esa es la tragedia de México, porque entonces ya van a dejar de hablar de ti. Estábamos todos indignadísimos con X gobernador, pero luego llegó otro gobernador y luego llegó otro peor, y así nos vamos. Y entonces hay eso que dices de las fuentes de información. A mí me encanta la frase del Washington Post como su lema, que es Democracy dies in darkness, que la democracia muere en la oscuridad. Pero lo que yo estoy viendo también es que la democracia, la justicia, sí hay algo como mucha luz a los ojos, o sea, te deslumbran, entonces tampoco ya no ves. Es saturación de información que no es de calidad. Pero estamos en la era del algoritmo, hemos hablado ya de eso. Entonces, y nadie le gusta sentirse tonto, nadie le gusta sentirse que se equivocó. Entonces, por ejemplo... Vimos la encuesta en Brasil. Sí. En Brasil han estado saliendo muchísimos, los periodistas han estado cubriendo muchísimos casos de corrupción, una cosa impresionante. Y hacen una encuesta y un poco lo que decías tú de ese gap que existe, ¿no? Entonces, la gran mayoría dijo que efectivamente había muchísima corrupción, pero 3/4 partes de los encuestados dijeron que ellos nunca habían votado por un corrupto. O sea, entonces... Yo creo que este es un tema interesante porque representa el reto sobre nuestra democracia. Y creo que esta discusión es cómo fortalecemos nuestra democracia que se ha centrado en lo electoral. Y aquí es, oye, ¿qué otras condicionantes existen? Y es algo así, me acuerdo mucho de la frase mentir con la verdad, cuando suceden, por ejemplo, dos cosas. Una, que pides toda la información y te dan 50 carpetas. Ahí está toda. Sí te están dando toda la información. Pero realmente lo que necesitamos es información útil, es foco. Y entonces, de alguna manera, cumpliendo, incluso pudiendo decir, oye, somos súper transparentes, ahí búscale, y necesitas abogados que le entiendan a lo que te estoy dando, profesionales. No estoy cumpliendo con el principio democrático, pero sí estoy aparentando que lo cumplo. La elección judicial para mí es otro ejemplo. Uh-huh. ¿Qué capacidad real teníamos como habitantes comunes de conocer los perfiles? No solo conocer los perfiles, creo que más importante aún, nosotros que, por ejemplo, hacemos evaluaciones de gobierno, lo hacemos porque es relativamente directo lo que tiene que hacer el Ejecutivo. Resolver el problema de movilidad, disminuir el índice delictivo. ¿Qué tiene que hacer un juez de distrito? Es decir, ¿cómo lo vas a evaluar que lo hizo bien o mal? Uh-huh.
no tenemos esas herramientas como ciudadanía. Y me refiero de todos tipos. Entonces, al darte en teoría la posibilidad de que tú definas, no te están dando las herramientas, el tiempo para que definas. Entonces te están... hacia ahí tiene que ir nuestra democracia. Y en ese punto te están mintiendo con la verdad, estás votando por exactamente. Pero es la época del populismo. A ver, y en el tema de la corrupción lo vimos con la consulta para enjuiciar a los expresidentes en agosto del 2021. O sea, fue una consulta que costó 500 millones de pesos y le das a la ciudadanía, ustedes van a decidir si vamos a enjuiciar a los expresidentes. ¿Por? O sea, la justicia se imparte. Y yo te elegí a ti, gobierno, precisamente para que hagas esto. Y si la fiscalía está investigando, si efectivamente cometieron un delito, la fiscalía debería investigar. Y si la fiscalía está investigando, si no, ¿por qué voy a decidir yo si vas a enjuiciar a los expresidentes? No, y aparte, y si no hay de qué enjuiciarlos, entonces es una persecución política. Y si sí hay, y votamos que no, entonces impunidad. O sea, es esta falsa sensación de, no sé. Pero eso, mentir con la verdad, es algo, digo, es una estrategia política. Yo siento que de las cosas más graves y que tenemos que reconstruir es la confianza en las instituciones y en todo tipo. O sea, en los medios, en el judicial, porque aparte algo que creo que hacen muy bien el oficialismo y los populistas es darte un diagnóstico correcto para ellos, esto me van a escuchar decirlo mucho, para ellos luego agarrarse de algo. Entonces, el gobernador de Nuevo León como candidato fue excelente, ¿no? Y como oposición, y tenía diagnósticos clarísimos de qué está pasando en Nuevo León, y lo usa para luego abrazar y aborazarse el poder. Entonces, que en el Poder Judicial, que había ineficiencia, sí, que había corrupción, sí. Pero para mí es como si voy con un doctor y me dice, oye, ¿tienes el dedo gangrenado? Y sí lo tengo, ¿no? Y entonces en vez de ver cómo hace eso, déjame te corto el brazo. Y él vende brazos biónicos. No, espérate, o sea, arréglame lo que me tienes que arreglar. Pero creo que se manipula mucho en eso. Y aquí voy con la confianza en las instituciones. Y por eso se me hace tan importante lo que hacen en Cómo Vamos Nuevo León. O sea, creo que otro sería el país si esto se puede replicar a nivel nacional y en los otros estados. Y se retoma confianza en los medios que usan sus datos. No podemos... En cuanto a la judicial, genuinamente no podemos ser expertos en todo. Si así fuera, entonces también ¿para qué tenemos Congreso y para qué tenemos presidente? Hay que vivir en una democracia directa y cada reforma electoral, cada reglamento hay que votarlos todo, pero no, o sea, genuinamente para que una sociedad funcione, todos tenemos nuestro rol y no podemos ser expertos en todo. Aunque estuviera la información disponible, no es humanamente posible, mínimo hablo por mí, ser mamá, ser empresaria, y aprenderme... Para nadie. O sea, exacto. Eran miles de perfiles. Sí, y eso que soy, hija de abogados, de abogado y abogada y hermana de 3 abogados. No se puede. Pero lo que yo creo es eso, o sea, que nos están quitando la confianza en las instituciones para la verdad soy yo, la solución soy yo. Y eso se ve en todos los niveles. Todos los niveles de ejecutivo, partidista, y entonces... lo que, como que estamos dando vuelta, pero lo que te están diciendo, esa otra fuente, no. Esa otra fuente tiene agenda política. Yo no tengo agenda política, ¿no? Y incluso nos han abrumado con información y también creo que nos han abrumado con corrupción, que no, o sea, por decirlo muy en estilo sobremesa, si una amiga tiene un escándalo ahí de chisme, le dicen, no te preocupes, ¿sabes? En 2 semanas llega otro, ya pasaste moda. Tú aguanta estas 2 semanas. O sea, siento que esa es la estrategia de hoy en día. Y cerrando el círculo, las instituciones. Y ustedes, de cierta forma, lo que hacen son una institución de la sociedad civil, que esa es otra cosa que creo que debemos de activarnos. Como dijiste, una democracia no es votar. Empezamos a tener elecciones más libres hace 30 años, más o menos. Yo creo que ahora otra vez dimos un paso para atrás, faltarían los datos, pero se ve con los acordeones de la judicial. Pero para vivir en una democracia, todos tenemos que ser un ciudadano activo, o sea, political animal, y no significa que seas político, pero que participes en cosas de la sociedad civil, que tú no seas copartícipe y que no estés empoderando ni apoyando. Hoy en día, perdón, pero likes es apoyar a quienes no están haciendo las cosas bien, a quienes nos están robando de nuestro patrimonio, a quienes están exacerbando las injusticias.
Y bueno, ya, ese es mi speech de presidenta. Yo creo que la desconfianza, creo que lo dices muy bien, coincido. La desconfianza es el recurso de los gobiernos contemporáneos. Lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, desconfianza al migrante, desconfianza a los medios tradicionales, desconfianza a otros países, incluyendo a tus aliados de toda la vida. Lo ves en México, desconfianza a medios de comunicación, a organizaciones civiles, desconfianza al que no está en mi trinchera. Y creo que bajo ese argumento y bajo esa estrategia se va erosionando la democracia. Porque yo creo que la metáfora que mencionabas incluso es peor, en el sentido de nos dan recetas a problemas que sí tenemos, pero que ni siquiera resuelven el problema que tenemos. Por ejemplo, en la del judicial, yo creo que el Poder Judicial está totalmente erosionado por muchas razones. Creo que la falta de acceso a la justicia es uno de los principales temas de desigualdad en México. Pero empieza por las fiscalías, ¿no? Empieza por las fiscalías, empieza por la policía, la fiscalía y luego el Poder Judicial, desde luego. Pero ni siquiera es que te duele un dedo y te corten la mano, es que te duele un dedo y te cortan el pie. O sea, no va a resolver absolutamente una cosa de las que nos duelen de verdad. Ninguna. Muchas de las quejas de la población que tienen efectivamente que ver con que la fiscalía no llevó su caso, que se puso de acuerdo con no sé quién. Es que si que tú le entregas pagó. una carpeta mal integrada, entonces, ¿qué tanto? O sea, ya desde ahí viene mal el tema. que No, puede ser el juez. y luego el juez, los incentivos de corrupción están intactos. Yo diría que hasta empeoraron, ¿no? O sea, Incluso, pero en el mejor escenario, digamos, en la lectura más optimista de cómo va a trascender esta reforma, todo va a quedar igual. Entonces, creo que lo contrario a eso son justamente cómo generamos confianza. Cómo generamos confianza con, por ejemplo, el trabajo desde cómo vamos de generar datos, pero también como el mensaje de que desde la ciudadanía se puede influir, no tienes que esperar a que llegue, rezar, a que llegue el político, porque eso nos pasa, ¿no? Y luego ya a los 2 años nos dimos cuenta, no era con este. Y hay que esperarte. Si te fue bien, te diste cuenta. Sí, te fue sí. bien. una duda con eso, y yo creo que ahí influye mucho la labor de cómo vamos. El caso Nuevo León me llama la atención que tuvimos un gobernador hipercorrupto, Rodrigo Medina, y luego nos fuimos por un independiente, que no es tan fácil que llegue un independiente, porque no tiene... Único caso en México. Exactamente, o sea, la maquinaria de los partidos detrás, pero siento que fue tan mala la experiencia con este gobernador priista, Rodrigo Medina, y fue tan in your face la corrupción de él, del hermano del papá, que nos fuimos por un independiente, que resultó que Tres mal. Doritos antes era perista, ¿verdad? Pero Que bueno. Tres Doritos antes era priista, pero a ver, el Bronco, lo mismo, la misma historia. Y luego nos fuimos por otro partido político, MC, en fin. Que querían enjuiciar al Bronco, ¿verdad? O sea, por corrupción, cuando se fue de presidente. y Tres Doritos Y que le iba después, a cortar el brazo a los No, y corruptos Tres que Doritos robaban. después, el gobernador que quería hacer ese juicio, ahí se ve presidente y desvía recursos. Pobre México. Pero el caso Nuevo León se puede estudiar esto, o sea, la ciudadanía tomó esta información y dijo, ya no quiero más esto, me voy a ir por otra cosa completamente distinta. Y luego, o sea, ¿tú qué opinas de eso? Mira, en el caso de Nuevo León, coincido que es un caso muy interesante en México porque al final viene de 3 cambios de gubernatura muy distintos. Muy distintos. Además, digamos que el Bronco, que era un político de carrera, pues Samuel era alguien más emergente, es decir, no fue, como luego pasa en otros estados, el mismo político que todo el mundo conocía y cambió de partido. Fue genuinamente apuestas a queremos algo nuevo. Entonces creo que el elector de Nuevo León, desde nuestra lectura, tiene una cuestión positiva y otra no tanto. La positiva es menos tolerante a el despropósito público. Veremos qué pasa en esta ocasión. Pero se ha visto por lo menos, prefiere que la situación cambie a mantenerse
está en la misma situación, con Sí, el no pretexto aplica del el miedo. más vale malo por conocido No, que bueno por no, no, no. conocer. Dicen, esto no me gustó. No, y vamos no a- hay que olvidar que antes, es decir, si no hubieran pasado cosas en la campaña, quien se perfilaba para ganar Nuevo León era Morena. Es decir, estaba incluso el Estado dispuesto a darle un voto de confianza a un partido que uno pensaría que Nuevo León no tendría tanto terreno como el que sí tiene, o el que sí demostró tener en estas elecciones. Entonces, bueno, hay por un lado sí un terreno más fértil para que la población sea más crítica. ¿Sabes qué nos hemos dado cuenta también en las encuestas? Es una población con una alta cultura de trabajo, que valora mucho el legado empresarial. De hecho, lo acabamos de preguntar explícitamente en la última. Y eso, esta es una interpretación, la hace más resistente a recibir peores servicios. Poco porque yo estoy en mi chamba y, oye, ¿y cuánto haces al trabajo? 3 horas y 71% más de tiempo que los últimos 6 años. 40% más me cuesta el transporte en comparación con los últimos 6. O sea, cada vez ves empeorando ciertas condiciones, pero una resistencia más alta a penalizar al político más allá de cambiar al gobernador o al alcalde. Entonces, hay una paradoja donde yo creo que volvemos en parte a lo mismo. Nos falta conectar mucho la causa que la consecuencia. Un amigo me contaba, un amigo que está en estos temas activistas, que me pareció muy ilustrativo, cómo iba con las lideresas de colonia, porque aquí la movilización, como en muchas partes de México, es a través de lideresas, y la lideresa le enseña, orgullosa, le enseña fotos con Sócrates Rizo y con Natividad y con el Bronco, y le dice, al final de esa plática, le dice, oiga señora, y me está reclamando una situación que tiene todos esos sexenios sin que se le resuelva. ¿De qué le ha servido? Y para ella misma fue una realización de nada. O sea, el tomarme la foto, el apreciar que vengan aquí, que me regalen tiempo en campaña, que me reconozcan como la lideresa. Para el impacto en su vida ha servido cero. Y en la medida en la que podamos, de alguna manera, expandir esta conciencia de hasta dónde nos ha llevado nuestra pasividad, y además lo digo desde una posición, cada quien tiene posiciones distintas, ¿verdad? Es decir, luego esta exigencia ciudadana de cuando hay alguien que lleva 4 horas en el camión, que apenas va a llegar a su casa en la noche, y ¿por qué no participas? ¿Por qué no te informan? No, es diferente, pero todos podemos tener una reflexión de cuál es nuestra relación con lo público, ¿no? Y luego, si nos vamos a la... Yo empiezo que empieza con lo cercano. Voy a decir algo que va a ser súper controversial y cancelable, pero eso, que puede que ya la evidencia me contradiga, pero históricamente yo lo asocio mucho con la cultura, no con la fe, no con la religión, pero con la cultura católica. El católico tiende a aguantar más, pospone, o sea, es para después y acepta y nacemos con el pecado, y entonces tú fíjate en Europa, cuando despegó el norte de Europa fue cuando se hicieron protestantes. Y los países, las economías traen tendencias por religión. Las democracias, las repúblicas, hay una correlación con la religión prevalente en X país y el tipo de gobierno que Mi mamá te está juzgando en este momento. Mucha gente me está juzgando en este momento, pero nada más quiero como profundizar esta idea de esta lideresa, y luego está la clase privilegiada del país, donde pues sienten que es que yo soy muy cercano al gobernador o al senador, lo que sea, o tengo todos estos recursos. Sin embargo, no tienes calidad de vida tampoco. O sea, tú deberías de poder ir, dejas a tus hijos que se vayan en bici al parque, que estén ahí. Pero no pueden ni salir al parque por la calidad del aire. Tienes un estándar de vida increíble, pero no puede, o sea, justo, tus hijos en las escuelas no pueden salir afuera por la calidad de aire. Eso tiene que ver con corrupción. Tus hijos, tienes que estar cambiando llantas y ya eres el privilegiado que tienes carro, ¿no? Pero porque no están bien hechas las calles, tiene que ver con corrupción. ¿Te sientes seguro de que tus hijos, o sea, y así nos vamos? Sí nos está afectando, sí afecta el aceptar
los abusos, el estar viendo que empeora la calidad de vida. Porque todo lo que no se invierte en infraestructura lo están invirtiendo en una placita en Houston. Y no, exacto, y no usar la herramienta democrática que tenemos nos está afectando. Y sí creo que íbamos en un avance hiper lento, casi ni palpable, pero estamos teniendo, retrocesos por todas las cosas que dijimos ahora. Tú hiciste la similitud con la Iglesia Católica. Yo creo que nuestro pecado más grande es la apatía. Y yo creo que eso es gran parte lo causante de todo esto. Nos hemos vuelto apáticos. A mí, una de mis películas favoritas, que en esta lista que acaba de sacar el New York Times de las 100 mejores películas, está en el número 18. Es Y tu mamá también. Es una versión mexicana de Parasite. Así lo he visto yo. Y es el recorrido de... Parasite es una versión coreana de Y tu mamá también. Así es. Sí. Eso quería decir. Porque en realidad es el recorrido de dos amigos de la élite, uno hijo de un político, que van a Oaxaca en carro. Y el narrador hace un gran trabajo de decir lo que está pasando en México o en los lugares que visitan en ese momento, que no tiene nada que ver con la realidad que ellos viven. Son temas de inseguridad, protestas del pueblo por falta de servicios, en fin, todo lo que ellos no ven y no lo ven en el recorrido. Es decir, es ese contraste que también vemos en Parasite, donde ellos viven en su mundo, que mientras no les impacte, no los va a tener conscientes de lo que pasa alrededor, más allá de la historia que ellos están viviendo. Y creo que ese es parte del reto, sobre todo en quienes tienen la posibilidad de ejercer una ciudadanía todavía porque tienen tiempo, porque estamos en una posición en donde podemos activarnos más y donde tenemos que no hemos llegado a cobrar la conciencia de que al final, aunque no lo percibamos así, nuestra calidad de vida está empeorando también. Claro. Es decir, nadie es inmune a las deficiencias de un sistema democrático, aunque puedas estar en una condición que te permite ignorarlo más tiempo. Pero al final el aire lo vas a terminar respirando, te vas a topar con uno de esos, con el sistema de justicia terrible, con el sistema de seguridad insuficiente, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese sí es en parte un reto de ciertos sectores en un país tan desigual como México. De acuerdo. Quiero usar esta película para hablar de una escena y cerrar con una invitación a la reflexión. Pero justo en una clase que tuve, había personas de diferentes partes del mundo y te piden que escojas una escena de una película que sea muy representante de tu país. Representativa. Perdón. Pero ahora otra vez me van a cancelar, pero es que escogí una escena de Tu mamá también. No, ya, nada más me preparo porque ya también me di cuenta que mientras que seas, como dicen en Estados Unidos, unapologetic, te va a ir bien. Entonces, cancélenme. Es una escena que dura más o menos, es que está estresada, a mí me estresa verla, pero dura como 1.5 minutos o 2 minutos. Está sonando el teléfono y está un chavo, el huerco viendo la tele, y viene la trabajadora del hogar subiéndole su charola, ¿no? El teléfono está, si se estira, contesta. Pero sí. No, o sea, él se queda así. Ya la trabajadora del hogar deja la charola porque va subiendo así, contesta y le dice, es para ti. O sea, suena muy básico, pero para mí representa tanto de la mentalidad, de la toxicidad, de la injusticia, del problema que nos tiene donde estamos ahorita. Y por eso yo lo que quiero invitar es, y estando aquí con uno de los líderes de ser activista y de la sociedad civil y que está haciendo algo en pro de nuestro país y en pro de nuestra democracia, que abrí con eso en la introducción, es cada quien diga, ¿qué estoy haciendo yo para propagar la injusticia y la corrupción? Y es una pregunta que incomoda. Pero es que si le haces guanaguana a tu amigo que firma con la tarjeta del sindicato, estás participando. ¿Y qué puedo hacer yo, en vez de dejárselo a los políticos, porque esa es la democracia, para vivir en un mejor país y en una mejor sociedad? Yo lo primero que diría es, claro que podemos influir. Es decir, a veces creo que parte de la apatía es el
creer que el problema es tan grande que ¿qué voy a hacer yo? Recién han salido otra vez o emergido estudios que se han hecho a raíz de las protestas contra Trump el día que hizo su desfile militar por su cumpleaños, que estiman que cuando el 3.5% de la población sale a las calles, van a lograr el cambio que ese porcentaje se propone. Es decir, y vuelvo a lo que dije al inicio, como exhibir, señalar, es algo que incomode. Es algo que incomoda, aunque lo hagan 2 o 3, hay que hacerlo, porque pueden existir cambios aun cuando la situación sea muy adversa. Hay ejemplos, acaban en Jalapa de revertir una decisión de quitar un centro de las artes. Aquí en Nuevo León, mucho de la protección del río está cobrando efecto positivo, aunque se veía como un tema muy difícil de lograr porque había muchos intereses económicos detrás. Entonces, lo primero que creo es eso. O sea, quienes estén en la apatía porque creen que los cambios no son posibles, yo invitaría a salir, a toparse con pared. No con la idea de que me voy a topar con pared. Bueno, hay que toparse con pared y entonces decir, bueno, me topé con pared. Pero yo creo que muchas veces se va a descubrir, no, esto puede cambiar si lo tomamos en nuestras manos. Y lo segundo es, tenemos que mantener el foco. Yo diría, ¿qué puede hacer alguien pues, que no esté en esto? Yo creo que informarse bien y llevarlo a sus espacios de discusión. Eso a su sobremesa. Exactamente. A su sobremesa. Y gracias por acompañarnos. Sí, sigan. A otro episodio de La Sobremesa. Hablen de este tema, cuéntenos qué opinan, qué se discutió en su sobremesa, a qué conclusión llegaron. Síganos en las redes sociales, denle like. Para estar bien informados, sigan también, busquen Cómo Vamos Nuevo León en su página, en sus redes, síganos también en La Sobremesa y nosotros pondremos nuestro granito de arena ayudándoles a estar bien informados. Gracias Luis. Muchas gracias.